Y estamos con Julio Piumato. ¿Cómo estás, Julio? Buenas ¿Qué tal, noches. Manuel? Bueno, escuchabas recién a la presidenta, ¿no? Sí, le escuchaba. Bueno, uno hubiera esperado ante la Dijo que contundencia de un paro. fue un piquetazo, cosas. corte, Bueno, pero extorsión. yo creo que vos sabés que el paro fue un parazo en todo el país. Yo no sé quién le da los informes a la presidenta, realmente es preocupante, pero la llevan a cometer gaf imperdonables, ¿no? El paro fue total, absoluto, no solo pararon los gremios que están en la CGT, sino pararon un montón de otros sindicatos o trabajadores de otros gremios que no están en la CGT, de automotrices y un montón. Ahí hay un tema que vale la pena recapitular. Digamos, el problema que tenemos con la información nosotros, porque la información me hace acordar a lo sesgada que era en los 90, ¿no? Hay muchas cosas que se empiezan a parecer al neoliberalismo de los 90. La información, en vez de vos, cuando hay un paro nacional, ¿qué tenés que juzgar? Tenés que ir a las estaciones, tenés que ir a ver cómo andan los transportes, al aeropuerto, a los medios de transporte, a los hospitales, las escuelas, los tribunales, los cinturones industriales, a ver realmente cómo se siente el paro. Las imágenes de todo el día fueron los piquetes, que los piquetes es una parte de la expresión de la medida. Yo creo que reducir a las amenazas, a las presiones, es subestimar a millones de argentinos. Claro, lo que dice el gobierno, Julio... No, pero es imagen sesgada. Pues fíjate hasta Bueno, qué... pero hoy todos los medios cubrieron pero todo el día, cubrieron mucho los piquetes. Pero digo, entonces yo creo que el indulto era un error, porque a la presidenta le había dicho, no, lo único que está son esos piquetes. Y no le mostraron al 9 de julio que ni un 31 de diciembre está así, no le mostraron lo que pasa en el interior, no le mostraron los cinturones industriales, la cantidad de trabajadores, los millones de trabajadores que pararon. Por eso, esto no es un problema con los dirigentes, es decir, menospreciar la adhesión al paro de millones de argentinos es menospreciar a los argentinos que pararon. Sí. Y es pensar que los argentinos no tienen necesidad y no tienen conciencia. Los peronistas, los trabajadores peronistas, tenemos conciencia. Por acá pasó Perón, nos dio una conciencia de nuestra dignidad y nuestros derechos. Hoy, esos trabajadores, hombres, mujeres, chicos, grandes, los ejercieron. El problema que tenemos 40% que todavía están en condiciones precarias, aparte de los que siguen desocupados, que están en condiciones precarias, que están tercerizados. Hoy la presidenta dijo también que les habían hecho perder el día a la gente que estaba justamente sin registrarse. Pero la gente paró y tuvo la excusa a los piquetes y todo para no ir, porque esa gente no tiene libertad de parar. Esa gente está precarizada, esa gente es explotada como los trabajadores tercerizados. Es un drama social que vivimos en la Argentina, que el gobierno dice 36%, son millones de argentinos que no tienen dignidad. Los tercerizados, que es una ley que nosotros venimos de la dictadura militar que permite la explotación de los tercerizados, hace 3 años metí el proyecto yo, perdió estado parlamentario, hoy lo volvió a presentar Facundo Moyano. Gustavo, sacan en una semana o en 15 días la ley de RT, que ya lo hemos hablado, que viola los derechos humanos de los trabajadores, y no sacan la ley contra la precarización de tercerizados. Ahora, ¿de qué clase de justicia social me vienen a hablar? Julio, esos trabajadores, Gustavo, no tienen libertad para parar. Está claro que hay una precarización y hay muchos trabajadores en negro, además. Pero los que pararon están en blanco. Volviendo al tema, para después pasar a otro tema, volviendo al tema de los piquetes, lo que dice el gobierno, o muchos por así, porque algunos dirigentes de la oposición también dijeron, bueno, no hubieran hecho piquetes. Nosotros no hicimos piquetes. No, pero todo el reduccionismo a los piquetes. No, digo, bueno, pero, dice el gobierno que metieron miedo y que mucha gente se adhirió por eso. Son parte del paisaje político argentino y sindical y social de los últimos 15 años. No es una novedad. Ahora, si uno quiere hablar de piquetes buenos y piquetes malos, ya empieza a ser subjetivismo e interés. Si están a mi favor, los aplaudo, si están en contra mío, los critico. Así no se lee la política. No se invalida una expresión que no fue la nuestra, de la mayoría de los pararon, no fue el piquete, pero hay gente que no tiene otra forma de tener, y así nació el piquete, de tener visualidad, de ser visualizado, si no corta un tema. Hoy los colectivos, los transportes andaban, y si andaban pocos, en muchos casos, ¿por qué? Porque los empresarios no querían perder plata, y como sabían que no había gente, mandaron menos unidades. Pero hoy andaban los ómnibus y andaban vacíos. Los trabajadores pararon. Y vos fíjate hasta dónde el subjetivismo, fíjate hasta dónde... Dijo Lescano, pero para, yo te digo algo. Sí. Fíjate hasta dónde el subjetivismo
de lo que yo considero una incorrecta información de los medios, porque creo que fue este canal que estuvo la mala y la buena. Cómo la lleva errores a la presidenta, porque no sé quién le informa. Este canal, cuando habló de esos incidentes, que no sabemos quiénes fue, pues acá tenemos hechos, ella se hace responsable, bueno, tendrá prueba el gobierno. Pero la presidenta dice, apedrearon el Tortoni. Es una mentira. Y la movilera de este canal fue la que hizo la nota, y los de la producción, o los de cosas, pusieron, como estaban en la puerta, pusieron un zócalo que decía, apedrearon al Tortoni. Pero la movilera de ustedes, que entrevistaba al encargado del Tortoni, el encargado le decía que como no vinieron a trabajar los trabajadores, los mozos, él había cerrado las persianas, porque ¿para qué iba a tener si no podía atender a la gente? Pero en después ningún momento, hubo una... No, pero estábamos hablando del Tortoni. Sí, pero en el Tortoni también después hubo una versión de que ingresaron por la fuerza si no había gente, para decirles que se retiren y que lo dijo no el lo encargado hagan, del Tortoni que no abran las puertas. No, perdón, lo dijo el encargado del Tortoni en directo para América 24. Ahora, si después decimos, yo te digo lo que escuché por la movilera de ustedes, si mintió la movilera de ustedes, bueno, pero lo que era, pero ahí el Zócalo decía, apedrearon el Tortoni. Y el responsable, el Tortoni, estaba diciendo otra cosa. Entonces, y la presidenta repite eso. Es decir, le indujeron un error. Si se equivocó ahí la presidenta, y se equivocó, obviamente le habrán dicho que no hubo paro, que eran los piquetes, que la gente no fue a trabajar por amenazas. Y bueno, con toda esta información, si acá hemos tenido, los días previos al paro, hemos tenido dirigentes sindicales, carneros, que vinieron a defender el no paro. Esto no se conoce en la historia del sindicalismo argentino. Se conoce que haya una medida y que haya sectores que adhieran y que otros adhieran. Pero que hagan carnerismo militante en la Argentina. ¿Y quién hizo carnerismo militante? Hay muchos, todos los que vinieron a hablar a los medios. Hay un montón que, fíjate, todos los medios los últimos días hicieron carnerismo militante. Y en su sector hubo paro también. Los dirigentes, ¿te referís vos? Dirigentes, que hicieron carrera. Esto no se conoce en la historia del sindicalismo del mundo, no se conoce. Porque yo digo, bueno, Lescano acaba de decir que si no era por los piquetes, el paro era un fracaso, que el paro tuvo éxito por... Volvemos a decir, si el indicativo del sindicalismo argentino en Lescano, los trabajadores están sonados. Fíjate vos, todavía hay 50.000 familias que están reclamando a Lescano porque se quedaron sin trabajo cuando aplaudía con Menem. Esto estamos repitiendo la historia. La ley de RT no es una anécdota, se está repitiendo. Cuando hay ajuste, así como la cobertura de los medios, vos fíjate, todo lo que decían los funcionarios de gobierno y muchos periodistas hijos de pauta, no te incluso vos porque te escuché y hiciste un análisis muy objetivo, algunos canales también, es el mismo discurso que se usaba en los 90. Es decir, acá sacaron el Neustal Ilustrado de la biblioteca y empezaron a los mismos argumentos que la gente expresiona. Hay una subestimación del trabajador y del ser humano argentino. Cuando fue el 8 de noviembre, Julio, vos sabés que perdóname, cuando fue el 8 de noviembre se cuestionaba con un discurso nacional y popular porque era la clase media. Ahora, porque era la clase media la que protestó. Ahora protestan los trabajadores y se invalida con un discurso gorila totalmente, porque gorila, la protesta de los trabajadores. ¿No es más fácil ver la realidad? ¿No es más fácil que tanto los sectores medios como los trabajadores están insatisfechos? ¿No es más fácil hablar que hay demandas concretas y el gobierno no las responde porque está priorizando dar respuesta a otros sectores que no tienen las mismas necesidades que tienen los trabajadores?